Ay, qué emoción esta noche, 28 de abril del 2025. Estamos las coaches de PGI Institute Consultant aquí reunidas y vamos a hablar de un tema espectacular que es el miedo. El miedo es ¿de dónde sale el miedo? ¿Dónde se puede notar? De las inseguridades. Uno de mis mentores, Memo Serrano, decía que las inseguridades, que es el miedo, se ve de muchas maneras. Se ve mucho de la indecisión, cuando las personas no toman decisiones, temor al fracaso, temor a las críticas, buscar aprobación, el perfeccionismo, la necesidad de ser elogiado o tener centro de atención, el aislamiento social y el temor a las críticas. Entonces yo quiero hablar un poco de qué ustedes piensan de estos temas que estoy hablando y por qué se genera. Una de las cosas que se generan estas inseguridades es por el mal diálogo interno que tenemos y todo viene de lo que es el autoimagen, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que esta conversación, esta charla que vamos a tener entre coaches, hablen un poco ustedes y me digan qué piensan de esos puntos que acaba de decir, cuál ha sido su vivencia para ustedes y yo después a la última les comento una historia que estoy empezando en mi vida. Entonces, bueno, vamos a empezar por Ana Cristina. Bueno, buenas noches a todos, que nos alegra muchísimo realmente estar aquí un día más y poder compartir con ustedes nuestro caminar en Thinking into Results, y cómo ha transformado nuestra vida, cómo nosotros también podemos ayudarles a ustedes a hacer eso tan maravilloso que es diseñar ese futuro que queremos. Pero entonces, algo muy importante me parece a mí del miedo es que cuando nosotros estamos en la rutina, en la vida ordinaria, en lo que conocemos, pues normalmente no sentimos mucho miedo porque nosotros estamos en lo habitual y si es algo que nos da miedo, lo interpretamos como, ay, esto no es necesario hacerlo, si yo no necesito estar sintiendo miedo o ponerme, ¿verdad?, estresarme más de lo necesario. Entonces vamos posponiendo y evitando esas situaciones de miedo. Pues, excepto, por supuesto, que sea una emergencia, algo que nos saca completamente de lo común y donde tenemos que dar la talla, tenemos que hacer algo y responder de alguna manera. Pero también, aunque no haya una situación de emergencia, existe la posibilidad de que nosotros nos planteemos una meta muy valiosa para nosotros. Que digamos, ok, esta zona de confort donde estoy está muy ya conocida, me siento tranquila, aunque haya cositas que no me gustan, prefiero no arriesgarme. O decir, la verdad es que yo tengo la capacidad de diseñar algo que yo realmente ame hacer y empiezo a pensar y a plantearme una meta grande. Entonces, si yo me planteo una meta que me asusta, estoy tranquila porque sé que es la meta correcta. Entonces, primero que nada eso, el miedo no es para detenernos, es tal vez el mejor indicador de que estamos yendo en la dirección correcta, muy contrario a lo que pensamos, que si sentimos miedo, mejor echar para atrás y quedarnos seguritos. No sé, Y Ana Cristina, te quiero hacer una pregunta. ¿De dónde crees tú que viene el miedo? ¿De dónde? de la falta de conocimiento, de la ignorancia de lo que realmente somos capaces de hacer y de entender cómo funciona la mente, pero tal vez nos puede explicar un poquitito más de eso, Rosario, cómo ve ella, cómo lo desarrollaría eso, ¿verdad? ¿De dónde viene y qué indica el miedo? Buenas noches, me Gracias. da muchísimo gusto estar aquí con ustedes una noche más y platicar de ese tema tan interesante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana Cristina, porque creo que hemos entendido
erróneamente, o al menos así lo hice yo por muchos años, lo que es el miedo. Al final del día es una emoción y como lo dices tú, se da cuando no conocemos el tema, cuando no conocemos el lugar, el paso siguiente que vamos a dar a lo desconocido. Sin embargo, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí yo lo tenía interpretado de otra manera. El miedo es malo, ¿verdad? El miedo te va a hacer sentir mal y lo catalogamos de esa manera, al menos así lo internalicé yo. Pero una vez que empiezas a estudiar, que empiezas a conocer un poquito más del tema, te das cuenta, como lo comentabas tú, Ana Cristina, que es importantísimo porque es una como lucecita verde, ¿no? Que te está diciendo, pues vas por buen camino, porque al final, la mayoría de las veces es cuando vamos en el sentido contrario de donde va toda la gente, que eso también es un indicativo de salir de esa cajita, de esa zona de confort. Em, el sentir miedo, ahora lo interpreto de esta manera, que significa el experimentar algo nuevo, el cruzar esa barrera que a lo mejor me va a dar la libertad, ya sea económica, emocional, depende de lo que yo esté tratando de trabajar. Entonces, es importantísimo, yo creo, a mi punto de vista, primero, saber que no es malo, que es importante hablarlo, que hay que identificar el por qué me estoy sintiendo así, y si es algo, porque yo sé que voy a tomar una decisión de algo nuevo, entonces vamos por buen camino, porque si es algo que realmente queremos, pues nos va a causar algo distinto, una emoción distinta, porque es algo que nunca hemos logrado. Yo creo que en algún momento dado todas hemos sentido esa emoción. Yo la he sentido en muchas ocasiones y la sigo experimentando. Les comparto por decir yo en lo personal, cuando tengo que hablar en inglés, cuando tengo, y viene un proyecto para mí que tengo que hablar en inglés y me estoy preparando, sin embargo, yo ya sé a lo que voy, lo que decía también Ana Cristina, sabemos que vamos a presentar miedo, dudas, tal vez ansiedad, sin embargo, también sabemos, una vez que lo internalizas y que sabes cuál es el caminito, sabes que va a pasar. Y lo más seguro es que cuando cruces esa puerta, pues vas a encontrar cosas distintas, cosas nuevas, cosas que a lo mejor te van a llevar a otro nivel que solamente por tratar de evadir ese sentimiento que nos han puesto como malo, como algo malo. Una vez que lo pasas, pues bueno, ya sabes, ¿no? Ahora sí que vas por el siguiente nivel, ya sabes que vas a pasar por lo mismo, pero sabes a dónde vas. A mí me tocó que me detuviera en unas ocasiones debido a ese miedo, pero en otras no. Entonces, ahora que ya sé por dónde va cuando quiero empezar algo nuevo, pues bueno, para adelante porque es parte de. No sé ustedes, Lucía, cómo te has sentido tú cuando has tenido que atravesar esa barrera del miedo que todos hemos pasado, nadie está exento. Pues nuevamente también muchas gracias. Coincido con Ana Cristina y con Rosario y bienvenidos a todos a esta nueva plática sobre el miedo. Coincido con que el miedo es un indicador. Entonces, el indicador de que estamos entrando en una zona desconocida. Y si nos remontamos a cuando éramos niños o éramos niñas, pues imagínense, el primer día de clases, todos los adultos nos preguntaban, ¿y cómo te sientes de que vas a ir a la escuela y tienes miedo? Y desde ahí nos metieron esta conexión con algo desconocido, con el miedo. Y desde ese anclaje, cada vez que empezamos a algo nuevo, vamos a probar algo nuevo o vamos a sumergirnos en una zona desconocida, empieza esta somatización, este sentir algo en el cuerpo y que nosotros lo anclamos con peligro, con miedo, con estrés. Y entonces desde ese anclaje lo podemos nuevamente hacerlo diferente. Es decir, a ver, cuando yo decido irme de vacaciones a un lugar que desconozco, también es un lugar desconocido. Pero ahí no digo qué miedo, digo qué emoción. Estoy planificando irme a conocer tal lugar. Y entonces desde ahí yo se los planteo mucho a mis clientes. Imagínate que es algo que tú quieres y que es algo desconocido y que sabes que estás somatizando todas estas
maripositas en el estómago o todo esta bioquímica que está generando tu cuerpo, pero manifiéstala en tu mente como emoción, como qué emoción que voy a atreverme a hacer esto, qué emoción que voy a superar esta barrera, voy a entrar en esta nueva puerta, voy a entrar en esta nueva dinámica. Y entonces acordarnos nada más de que el miedo es un indicador y es como en nuestro automóvil que nos indica que se nos está acabando la gasolina o que se nos indica que le tenemos que poner más aceite o que hay una llanta baja, así es igual el miedo. Entonces, cuando nuestro cuerpo esté sintiendo alguna malestar o algún síntoma, hay que preguntarle ese síntoma. Si nosotros le preguntamos en nuestro cuerpo, a nuestro estómago, si se te manifiesta como mariposas en el estómago o como retortijones, le preguntarle, ¿qué estás sintiendo? ¿Cuál es esa emoción? Y cuando tú le preguntas a tu cuerpo te responde. Si acallas tu mente empieza a buscar cuál es ese síntoma, a qué se debe, y sobre esa respuesta puedes actuar mejor. Entonces, esa es la invitación a que dos cosas, a que primero que veamos que el miedo se nos presenta cuando estamos cruzando algo desconocido y que podemos cambiarlo como qué emoción que me voy a atrever a hacer esto, a hacer este viaje, a hacer este cambio, a hacer tomar esta nueva decisión. Y la segunda es cuando ya notaste que somatizaste, que en tu cuerpo algo se está, pues hay un síntoma, que le preguntemos a ese síntoma qué nos quiere compartir y sobre ese, ahí tomamos ya la nueva decisión, ya tomamos la nueva acción para también apoyar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla. Y cuando tenemos miedo nos habla también en ciertas partes. Entonces, cuidar cómo seguir teniendo salud, pero también atrevernos a cruzar esta barrera de los desconocidos. Y ahora le cedo la palabra a Maru, no sé si también nos quiera compartir algo adicional. Gracias, chicas. Para mí la percepción del miedo es muchas veces es, como dijiste tú, Ana Lucía, la falta a lo desconocido. Entonces yo creo que el miedo y la fe no va de la mano, porque cuando tú tienes fe y tú tienes, como diríamos, certainty de que tú vas a caminar. Ahora yo les digo, mira, como un niño chiquito, camina que no te va a pasar nada. Ustedes pierden el miedo, ese niño camina porque sabe que su mamá va a estar allí. ¿No se escucha? Bien. ¿Ahora? Se entrecorta. ¿Me escucha mejor? Está entrecortado. Seguí adelante. ¿Aló? ¿Ahora? Sí, entonces lo que les decía del miedo es que, bueno, muchas veces el miedo es lo contrario a la fe, es lo miedo a lo desconocido. Por lo tanto, muchas veces paralizamos nuestras metas, nuestros goles, nuestros deseos, porque tenemos miedo. Se nos fue Maru, pero ya vuelve, ya va a volver. Me encanta lo que estaba diciendo Lucía del miedo y después que venga Maru y nos hable de la percepción de ella del miedo, me gustaría compartir una historia de ustedes, cómo han sentido el miedo cuando dijeron qué emoción o algo que ustedes que podamos compartir de la vida real, que de lo que estamos pasando ahorita, para que la persona identifique realmente lo que es el miedo de lo que estamos hablando y qué pasos pueden seguir, ¿verdad? Para poder pasar eso que dice Thinking to Resolve en una de las lecciones, en la barrera del terror, ¿verdad? Entonces vamos a darle un segundito porque lo que estaba diciendo Maru estaba súper interesante. A lo mejor está en un lugar que no tiene mucha recepción y bueno, como estamos en vivo, eso pasa. Sí, pero podemos ir compartiendo nuestros testimonios y ahorita hablar de la fe. Chévere. Otra vez. Bueno, yo Ana les Cristina, comparto, sí, para mí, por ejemplo,
Bueno, cuando mi esposo murió tenía mucho miedo de todo porque todo era desconocido, era una situación en que el mundo había cambiado, ¿verdad? Ya, Después de ser de ahí, un matrimonio donde haces todo mitad y mitad, de un momento a otro sos como otra persona, ¿verdad? Sola en el mundo, digamos, frente al mundo con otra identidad, con otra imagen. Pero bueno, empecé mi programa de coaching de un año y me sentía cómoda. Estaba aprendiendo, estaba teniendo herramientas y cuando yo decidí que quería empezar a enseñar esto y comprometerme a certificarme como coach, bueno, eso fue una gigante barrera del terror, porque era invertir en mí misma y confiar en que una vez certificada yo iba a salir al mundo a decirles, ok, muy bien, ahora yo soy coach y quiero compartir con ustedes esto. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora también es una de esas formas de comunicar lo que hemos aprendido, de ponernos a la orden de todos, pero todos estos problemas tecnológicos todos los lunes son una barrera del terror y sin embargo aquí estamos. Entonces podemos, Ujú, tal vez Maru nos puede terminar de hablar de esto de la fe y el miedo, ¿verdad? Como, ujú. ¿Me escuchan ahora? Cuéntanos, Maru. y si ¿Me te Ahora escucho, escuchan? sí, Sí, ahora sí, sí, disculpen que sí, sí. tengo un problema de conexión. Pues lo que les decía es que, bueno, el miedo es como la barrera del terror y la fe. O sea, si tú tienes una fe y tú sabes que vas a pasar ese puente, y yo te digo, cruza el puente, que yo te voy a esperar del otro lado del puente, y tú tienes una certeza de lo que vas a encontrar del otro lado del puente, ustedes van a pasar. Muchas veces en nuestras vidas tenemos miedos de tomar decisiones, de tomar ese viaje, de empezar un negocio, de empezar una relación, porque venimos de relaciones pasadas, venimos de negocios que fracasaron, venimos de que nos caímos y nos golpeamos, pero un niño cuando se cae se vuelve a levantar. No dice, no voy a caminar porque me caí 10 veces. Ellos siguen intentando. Bueno, nosotros los adultos tenemos que aprender de eso y saber que nos tenemos que seguir levantando y cuántas veces vamos a intentarlo, cuántas veces sea necesario, porque sabemos que detrás de eso es simplemente miedo a lo cómodo, a lo que conocemos. Y cuando salimos de nuestra zona de confort, está todo lo que nosotros queremos. Y los invito a vivir una vida plena de certeza y con miedo, pero con miedo bonito, con un miedo, así como dice Lucía y como dijo Ana Cristina, con un miedo, en vez de tener miedo, es el excitement de, ¿sabes qué? No sé lo que va a pasar, pero quiero vivirlo. Voy a intentarlo, voy a probarlo, voy a hacerlo, quiero vivir. Y yo eso sueno, les dejo mi mensaje que sé que no tengo muy buena conexión por si no me puedo volver a conectar. Muy bueno lo que estás diciendo, Maru. Sin embargo, es eso, es enfrentar el miedo. De verdad que yo ahora les cuento un poco mi historia. Mi esposo y yo tenemos 35 años en este país, en Estados Unidos, y teníamos 21 años en una misma casa, ¿verdad? Y entonces, desde el año pasado, yo le dije que empecé este journey, este estudio. Cuando llegué a la barrera del terror, yo le dije, ¿sabes qué? A mí me encantaría pasar esa barrera del terror, pero no es fácil. O sea, es muy fácil decirlo, pero porque siempre he tenido un sueño. Una vez que mi casa quedó vacía, que mis hijas se fueron, yo me sentía como un vacío, porque yo he estado en la parte de real estate, ¿verdad? Toda la vida, pero también he sido muy mamá. Y cuando mis hijas, mis tres hijas ya empiezan a volar, inclusive yo no quería, yo le decía, no, vénganse, vengan, aquí van a estar cómodas. Pero esta cultura es diferente, esta cultura los enseña a los 18 años que tienen que hacer sus vidas. Yo vengo de otra cultura, entonces eso era como un conflicto. Entonces, bueno, nada, entendiendo el miedo, ¿verdad? Emocionándome y sintiéndome excitement, le digo a mi esposo que mi esposo tiene un empleo, es un contratista, pero tiene un empleo. Vamos a dejarlo todo.
vámonos. Y me dijo, ¿qué? No, sí, vámonos. No, quiero irme a Asia, quiero irme a Europa. Es ahorita el momento, es ya. Y entonces, bueno, tomó un tiempito, pero ahorita estamos en a mí me vino a visitar un cliente en estos días y me dice, Amarili, ¿pero qué es esto? ¿Tú estás llegando a esta casa? Y le digo, no, yo me estoy yendo. ¿Y dónde te vas a mudar? ¿Cuál es tu dirección? No tengo dirección. ¿Cómo es eso? No, no voy a tener dirección. Estoy en el nowhere, en el know-how, en el no sé. Pero es un sentimiento grande. Pero te voy a decir una cosa que sí les digo. Es un vacío, es una emoción, es un excitement, es sentimientos muy encontrados, pero te voy a decir, si yo no hubiese tenido esta, esta información, a lo mejor nunca lo hubiera hecho, porque el miedo me hubiese paralizado y frisado, porque desde hace, mire, se me paran los pelos, porque tengo tanto tiempo queriendo esto, pero ¿sabes lo que es un deseo al de saber y el hacer? O sea, si no hubiese pasado por Thinking to Resolve, hubiese llegado al momento de irme de este mundo y decir, y sí, ¿sabes? Porque de verdad que en la mente hay que tener una mente con, con esta información y verlo como una emoción. Bueno, Rosario, entonces mi journey está empezando. Y estás en el Cuéntanos tú. fe, estás ¿Ah? en estás en el salto cuántico y en el salto de Tú. fe. Y la dirección es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, exactamente. Un día a la vez, aquí y ahora. Porque eso me lo voy a disfrutar todito. Y ustedes me van a acompañar, ustedes y todas las personas que nos ven en YouTube, porque cada parada, y esto es un compromiso de todos los lunes, y bueno, y ahí vamos a continuar para crecer juntos y todos Ujú. enriquecernos y poder llevar este material tan espectacular al mundo, como dice, estoy muy feliz y agradecida que el globo terráqueo estamos creciendo y transformándonos todos, porque nosotros somos ese granito de arena para el mundo. Bueno, Rosario, cuéntanos tú una historia que tú hayas pasado. Pues fíjense que en las pláticas que hemos tenido, yo creo, no sé si se acordarán que les decía que yo me considero afortunada en cuanto a la cuestión profesional porque había logrado, por cuestiones que después fui descubriendo, perdí el dinero, ¿no? Pero yo estaba muy segura que lo volví a lograr. Creo que en esa parte he tomado esos riesgos, he tomado esas, sin haber estudiado todavía el programa, yo había cruzado, más que nada les puedo decir que por cuestión de circunstancias, porque como mamá soltera en México, tomaba decisiones, las tenía que tomar pensando yo en ellos, ¿no? Entonces cruzaba esa barrera, pero donde creo que a lo mejor fue un cambio muy grande en cuestión de cruzar esa barrera del terror fue que cuando me casé aquí en Estados Unidos, porque bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero regresé un anillo en México, no, como que esa parte emocional era, me daba terror, ¿no? Decía, es mucho compromiso y luego si no es la persona y bueno, empiezan a entrar como que muchas dudas, esos miedos precisamente. Sin embargo, bueno, tomé la decisión, me moví a Estados Unidos, vendí mi negocio en México y dar ese cruce, incluso una vez ya estando dentro del programa, como que cierta toma de decisiones, al final son dos culturas totalmente distintas. Yo soy de México, él es 100% de aquí de americano y culturalmente pues al final es distinto. Entonces, cruzar esas barreras todavía incluso día con día, porque uno va conociendo a la persona cada día, todos vamos cambiando, decidimos hacer ciertas modificaciones y más ahora que estamos dentro del programa en base a nuestros objetivos. Yo creo que lo más difícil ha sido cruzar esa puerta, pero en lo personal, en donde al final, bueno, uno decide realmente lo que quiere, pero eso lo entendí después de haber estado
dentro del programa, después de entender por qué había tenido esos resultados en cuestión personal, por qué no había tomado decisiones. Entonces, una vez que fui entendiendo, fui como que también a su vez aterrizando, ¿no? Ciertas decisiones, algunas ya me voy con más cautela, pero las sigo dando, como esos pasos firmes, ¿no? Así como que a lo arrebatado, ¿no? Pero creo que en esa parte fue donde a mí me costó un poquito más cruzar esa barrera del terror. Y al final creo que a lo mejor aquí todos vamos a coincidir o vamos a coincidir en lo mismo, que cuando es algo que realmente quieres, vas a tener la voluntad de cruzarla. Eso es bien importante, que sea un qué y un por qué fuerte, porque no es lo mismo, ¿verdad? Esa misma decisión cuando es en base a circunstancias, cuando es pensando a lo mejor en porque eso es lo que esperan de mí, porque es lo que yo creo que puedo lograr. Es muy diferente, cambia esa percepción y yo creo que la gente que nos está escuchando y la gente que nos va a escuchar diferido, al momento que tú quieras cruzar esa barrera del terror, mientras tú tengas un qué y un por qué fuerte, es lo que te va a dar la voluntad y te va a cambiar la percepción, hablando de las facultades mentales, para realmente cruzar esa puerta. Y como decía Maru, esa emoción pues va a ser distinta, vas a tener miedo, sí, vas a tener dudas, sí, a lo mejor te va a dar ansiedad, estrés, sí, pero tienes un porqué fuerte, que es algo que tú realmente quieres. Entonces es donde empezamos a tomar decisiones y empezamos a tomar acciones. Y la buena noticia es que nunca es tarde para cruzar esa puerta. Y lo he venido mencionando y lo vuelvo a repetir, creo que uno de los cambios más fuertes y significativos para mí fue en el área personal. Yo vivía de afuera hacia adentro, entonces una vez que crucé esa puerta y sí, de los en vivos, del primer live que hice cuando allá en Phoenix nos motivaron a que lo hiciéramos, la verdad es que eso fue precisamente lo que hizo a mí un cambio. Cuando no pasa nada, o sea, al final del día me debo de preocupar más. Esos miedos vienen de por qué va a decir la gente, pero en realidad de la que nos debemos de preocupar es de lo que pensamos nosotros mismos, porque al final son los resultados que vamos a obtener. Entonces, cuando es un qué y un por qué fuerte, vale la pena cruzar esa barrera. No sé ustedes qué piensen, Lucía. Te está entrecortando. Sí, se te ve medio cortadito. Ah, ok. No, se me hace que se vuelve a conectar, ¿verdad? ¿Te vas a volver a conectar? Perfecto. No sé ustedes, Ana Ajá. Cristina, Vamos a Maru. ver si Maru tiene una Sí, ¿me historia. escuchan? ¿Me Sí. escuchan ahora, Sí. chicas? Ok, perfecto, qué bueno. Bueno, una historia personal del miedo. Cuando yo vine a este país hace 32 años, o sea, venía con muchos miedos porque, bueno, vengo de un país que no es el mío, eh, y muchas cosas, muchas decisiones que tomé venían del miedo, ¿verdad? Porque uno no sabe a qué viene, qué te vas a encontrar. Gracias a Dios yo tenía mi familia, venía de un hogar estable prácticamente, tenía amistades, allá mi abuelo era reconocido, era abogado, eh, mi mamá sabía de dónde venía, todos nos conocíamos, las amistades nos decíamos tíos, es como que todo el mundo es familia. En cambio, llegas aquí, no conoces a nadie y tienes que empezar de cero. Tienes que empezar. Y por supuesto, al principio mucha gente mete miedo y te dice, no vas a poder. Yo por lo menos quería ser abogada. Y alguien me dijo, nunca vas a ser abogada buena porque vas a tener acento. Y eso me hizo que I drop, ¿sabes? La escuela que no siguiera, que no continuara la escuela de leyes, por el miedo a ser juzgada, por el miedo a no ser suficiente. Hoy en día aprendo de los miedos, hoy mismo tuve conexiones, problemas, tuve miedo, pero él mismo dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me pueda conectar, me disculpo con ustedes y simplemente estoy presente. Esto es lo que pasa, esto es la vida. Vamos a tener miedo todos los días, chicos, pero
hay que seguir, la vida continúa. Un día no vamos a querer hacer ciertas cosas porque tomamos decisiones de miedo. Y cuando tomas decisiones de miedo no es bueno. Es muy diferente sentir miedo a tomar decisiones desde el miedo. Porque muchas veces cuando tomas decisiones de miedo, tomas la decisión equívoca, porque sales corriendo. Y es de tu propio yo, de tu propio espejo, porque tu peor miedo eres tú mismo, no es otra persona. Eres tú, porque no has trabajado tus monstruos, no has trabajado tu persona, y eso es un trabajo diario. Yo tengo miedo todos los días, pero todos los días salgo a la calle, porque prefiero enfrentarme todos los días y vivir a tener miedo y quedarme segura. El miedo y la seguridad no van de la mano. Si quieres quedarte seguro, entonces te quedas en el lugar del miedo, pero si quieres algo más, quieres vivir tu vida a plenitud, estar en otro nivel, a nivel personal, a nivel de negocios, a nivel de relaciones, a nivel de tu familia, tienes que salir y exponerte a ese miedo, porque es lo que te va a hacer crecer. Y esa es mi opinión de esto. Qué chévere. Ahora, Lucía, cuéntanos. Gracias, Maru, gracias. Gracias, Maru. Pues mire, yo les comparto. He tenido muchas barreras del terror, que a eso, déjenme, les platico a nuestros oyentes, que es una de las, nosotros así le llamamos en una de las lecciones, cuando nos enfrentamos a nuestro miedo, el miedo nos paraliza y nos pone como una barrera. Entonces, cuando desde el conocimiento y desde la fe nos lanzamos a atravesar esa barrera, entonces atravesamos esa barrera del terror. Pero cuando el miedo nos paraliza y nos devolvemos, ahí es cuando el miedo no nos impide atravesar esa barrera, que esa barrera es desde la percepción, desde nuestras creencias, desde nuestra zona de confort. Y entonces antes yo mis barreras del terror o mis miedos los atravesaba, pero inconscientemente, sin saber. Y entonces somatizaba y me enfermaba y luego decía, bueno, me enfermé y entonces, como me enfermé, pues ya no hago lo que tenía que hacer porque me enfermé. Y entonces el miedo era, me enfermaba y el miedo me regresaba a la zona de confort, a lo cómodo. Y ahora, a raíz de que yo estudio esto y que tengo acceso a todos estos conocimientos, ahora por eso les digo que el miedo es un indicador, porque cuando yo somatizo algo, cuando yo en mi cuerpo siento algún síntoma, le pregunto a ese síntoma qué me está queriendo decir, qué me está queriendo informar, y entonces desde esa información yo resuelvo. Yo, desde ese conocimiento, yo digo, ok, sí lo voy a hacer y lo voy a hacer así. Y entonces desde ese encontrar cómo hacerlo, ya ahora la enfermedad no es enfermedad, es un síntoma y desde ese síntoma me da información de cómo yo seguir adelante con mis sueños, con mis proyectos y desde ese seguir adelante es desde donde atraviesas esa barrera del terror, desde donde puedes seguir, continuar. Y les platico una anécdota. Yo hace 3 años quería abrir mi canal de YouTube y entonces lo dije en voz alta y todo el mundo me empezó a decir, pero ¿de qué vas a hablar y qué vas a decir y esto y el otro? Y entonces me agarró la barrera del terror y me dio vértigo. Entonces fui con el doctor y el doctor según los síntomas me dijo, es vértigo. Y yo después ya que me medicó y todo dije, no, no es vértigo, es la barrera del terror porque estoy entre dos vibraciones, la vibración de lo conocido, la vibración de lo desconocido y entonces me siento como mareada y me siento como si estuviera entre dos mundos y entonces y seguí trabajando en mis afirmaciones, en mis creencias, en cómo yo saber definir cuál era el tema que iba a compartir, pero en ese momento requería yo decir, para sentirme bien, digo en voz alta, lo voy a pausar, voy a posponer mi canal de YouTube, me voy a seguir preparando las capacidades y habilidades que me hacen falta. Entonces, ahora ya lo tengo el canal de YouTube y tengo 2, pero ya es en base a eso de saber que me faltaba la capacidad o la habilidad y que fui adquiriendo esas capacidades y habilidades y también saber que el vértigo no era vértigo, eran 2 vibraciones en mi cuerpo, la que decía si puedes y la que decía te falta capacitarte o habilitar eso o proyectar mejor de qué vas a hablar en el canal, cómo te vas a desenvolver, qué temas vas a
compartir con la gente. Y por eso ahora puedo decirles a mis clientes cuando están experimentando algo, si ve con el doctor, pero también ir trabajando qué te está queriendo decir tu cuerpo, en dónde está el atore, dónde está la creencia, en tu fe, en tus recursos de tu entorno, en tus capacidades, en tus habilidades, si hay una creencia que está deteniendo, si hay algo en tu identidad, en tu autoimagen que cambiar, y entonces los ayudo a que ellos desde un nivel consciente y un conocimiento superen ese miedo, y desde ese miedo, desde ese síntoma nos da información para seguir adelante. Entonces les paso la palabra porque creo que se está escuchando un ruidito, ¿verdad? Pero está excelente. Ajá. ¿Qué cuenta, Ana Cristina? Bueno, primero que hay que entender que el miedo es saludable y es necesario, ¿verdad? Porque es esa emoción que en muchos casos mantenía a nuestros antepasados seguros, porque los peligros a los que se enfrentaban eran cosas de vida o muerte, ¿verdad? Que si el león se los podía comer y que si podían el cocodrilo en el río, si se metían al río, en fin. En ese momento o siempre ha sido, si probaban algo o no de lo que estaba ahí afuera, pero el miedo nos mantiene seguros, pero está bien por un ratito. Y nosotros hemos aprendido, por lo menos en nuestra cultura, no sé si en la de todos ustedes, esta idea de que, bueno, me voy a proponer esta meta y si todo se va abriendo y todo va saliendo bien, es que me conviene. Si empiezo a encontrar obstáculos, es que esto no es para mí. Pero eso está completamente equivocado, porque cuando nos ponemos una meta, el objetivo de la meta es que crezcamos. Eso quiere decir que saquemos de nosotros mismos cosas nuevas y nos convirtamos en una persona más plena, más expansiva, que no conocemos todavía porque todavía no hemos vivido como esa persona. Entonces, eso siempre nos va a asustar. Y lo más importante también, que cuando tomamos una decisión, siempre viene la disrupción. Eso es una ley. Eso quiere decir que yo tomo la decisión hoy y mañana todo se desacomodó. Al contrario de esa idea, si esto me conviene, todas las puertas se van a abrir y todo va a ser fácil. No, puede que sea fácil siempre y cuando nosotros no veamos los obstáculos como una muralla, sino como una piedra para irnos parando, ir subiendo, en vez de algo que nos frene. Entonces, pensar en eso, o sea, cuando tomo la decisión y le pongo la intención en algo, viene la disrupción. Entonces, no hay que asustarse, no hay que echarse para atrás. No sé, ustedes qué experiencia han tenido con eso. Está excelente. Bueno, y hay una pregunta que les quiero hacer que viene de lo que dijo Lucía y de lo que dices tú, Ana Cristina, para ver qué opinan. Me encantó esta que dice, ¿te has preguntado si tu miedo viene de tu percepción actual o de un condicionamiento que ni siquiera elegiste conscientemente? ¿Qué piensan ustedes, Rosario? Cuéntame tu opinión acerca de eso. Yo creo que cuando empezamos a usar nuestras facultades mentales, como es la percepción, empezamos a analizar también precisamente de dónde viene esa creencia. Es importante como ser humano, muchas veces es naturaleza el querer saber de dónde, para empezar a hacer esa sanación, esa reprogramación. Entonces, cuando empiezas a ir un poquito hacia atrás, de ver ese condicionamiento que traemos, y empezamos hasta desde lo básico, del cómo nos vestimos, qué comemos, realmente viene porque yo quise realmente comer eso, realmente me quise siempre vestir así. Cuando empiezas desde lo básico, empiezas como a desembarañar esa telaraña, ¿no? Que a veces tenemos y empiezan a salir otras cosas, otros condicionamientos, otras creencias, y es cuando te das cuenta que muchas veces eso viene de alguien que te lo impuso. Al final del día no te corresponde, porque a lo mejor si te pones ya a pensar un poquito con mayor profundidad, te das cuenta
que tú estás en otra percepción distinta a la que tú creías tener en base a ese condicionamiento. Entonces, creo que depende mucho del nivel de conciencia en el que estemos. Yo la verdad es que muchos miedos que yo enfrenté en cuestiones personales fue por condicionamientos que obtuve de chiquita y muchas veces en la escuela, ¿eh? Esos comentarios, ese sistema que a veces yo en lo personal, y miren que soy educadora, creo que está un poquito todavía duro en cuanto a usar todos esos talentos que tenemos, que tienen los niños, y más en nuestros países que es todavía un poquito más, como más cuadrado, creo yo, hasta cierto punto, ¿no? Ciertos, los horarios, las actividades, como un poquito más cerradas todavía. Todo eso te lleva también a ciertas creencias. Y al final del día, a mí me pasó el sentir miedo cuando sentía que si me salía del marco, ¿verdad? Ya era inmaduro. Ya no estabas en lo correcto porque no estabas dentro del mar. Entonces, yo después pensando, digo, bueno, pero eso en realidad, una vez que hice la internalización de toda la información, que hice una retrospección, en donde empecé a analizar por qué, qué quería, qué no quería, me di cuenta que muchos miedos no me pertenecen. Unos sí, porque nunca lo he experimentado, porque es algo, una actividad nueva, algo distinto a lo que ya comúnmente venía haciendo. Sin embargo, muchas cosas que ya venía, que quería hacer, que hasta cierto punto tenía conocimiento, todavía sentía ese miedo, pero era porque yo vivía de afuera hacia adentro. Entonces, era condicionamiento que no me pertenecía, porque al final del día, opiniones, pues cada quien tiene las suyas. Yo tengo ahora la mía sobre mi persona, mi imagen, y entonces sí es cuando empiezo a decir, bueno, esto sí me corresponde. ¿Por qué? Porque es algo distinto, pero lo vale, sale la voluntad, porque les vuelvo a lo mismo, tengo un qué y un por qué fuerte, entonces le doy. Pero sí es importante empezar, yo creo, hacer ese autoanálisis como decías tú, Amarilis, ver si te corresponde, porque a lo mejor es algo totalmente nuevo, pero que tú quieres. Ah, bueno, es distinto. A algo, creencias pasadas que te las pusieron ahí a base de repetición, porque así es como nos hacemos de los hábitos. No sé ustedes qué piensen. ¿Qué piensa Lucía o Maru? Creo que Maru tiene el micrófono. No, Maru. Ya. Que siga Lucía, tal Bueno, vez. entonces Lucía, que hoy está interesante el día, porque hoy tenemos, es bien interesante. Esto no creo que Ahora sea sí, chicas, ¿me coincidencia. escuchan? Ay, qué bueno, sí. Oye, sí, hoy estamos un poco con technical problems, ¿cómo se llama? Emocionadas. Problemas técnicos, pero bueno, lo superamos, eso es lo Sí. importante, chicas. Bueno, sí, para concluir la sesión del día de hoy, pienso que lo que debemos es concentrarnos en por qué y de dónde vienen esos miedos. ¿Qué fueron creados? ¿Fue por algo que escuchamos a nuestros padres decir? ¿Es algo que escuchamos a nuestros maestros decir? ¿O algo que nos dijeron, mira, tú no eres bueno para esto? A mí me decían siempre que yo no era buena en matemáticas. Y yo creí por muchos años eso, lo cual no es cierto. Hoy en día tengo una maestría en bienes y raíces, superé esa barrera del terror porque eso es algo que yo escuché. Pero si tú lo practicas y lo haces, y todo lo que tú quieres hacer lo puedes hacer. Simplemente es práctica, repetición. Y eres bueno, por eso te dicen, la repetición es la maestra de todo. Porque si tú repites y Mm. repites, no eres bueno en un idioma, no eres bueno en un deporte, no eres bueno en algo, es porque simplemente no lo estás practicando, porque no estás consciente de hacerlo. Una vez que lo sientes, que lo dominas, pierdes el miedo y el miedo se va. Aquí, esa es mi experiencia.
Qué bueno, qué bueno. Lucía, cuéntanos. Espero que ya Ana se oiga. Lucía, ¿nos escuchas? Ahora sí. Sí, 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 se ok. escucha. Bueno, pues mira, yo pienso que es una Sí. mezcla de ambas y en porcentaje dependiendo de, porque muchas veces es de lo que nos condicionaron. Si nosotros tenemos un, como dice Rosario, un qué y un para qué, o sea, si hay un objetivo y hay un por qué muy fuerte, un propósito muy fuerte ligado a ese objetivo, a veces nos atrevemos a cuestionar esos límites autoimpuestos por la cultura, por la familia, por las creencias, como que hacemos esa decisión de disruptir, como dice Ana Cristina. Y entonces desde esa decisión nos atrevemos a salir de la caja y a probar y a practicar y a demostrar que sí se puede, a demostrarnos a nosotros mismos, no para los demás, sino a través de la práctica y del esfuerzo y del conocimiento, nos atrevemos a salir eh, a, a dar ese paso, a pesar del miedo, a ser valientes y atrevernos a, y pueden ser muchas cosas, puede ser atreverte a una llamada telefónica, puede ser atreverte a dar un discurso en público, puede ser atreverte a hacer una inversión que está más allá de lo que tú te habías puesto como tu techo de cristal, o puede ser atreverte, como dice Rosario, a entrar en una relación que cambia totalmente la vida, o como dice Ana Cristina, si la relación, pues ya su esposo había partido, a cómo emprender esta nueva relación de ella con el mundo, porque era una dinámica establecida. Entonces, ¿qué nueva dinámica me atrevo yo? O tú, Amarilis, con el nido vacío, que dices, a ver, ¿qué me atrevo yo a hacer? Entonces, cada una de las personas que nos ven y de nosotras mismas nos hemos atrevido a diferentes cosas, pero porque hay un qué y un para qué. Si no tienes ese qué y ese para qué, pues las mismas creencias el mismo condicionamiento con el que crecimos, pues se queda como nuestra zona de confort. Aunque a veces no sea cómoda esa zona de confort, esa zona conocida, pues nos limita. Pero cuando hay un qué, un objetivo grande, un objetivo que viene desde nuestro interior, como dice Rosario, dejamos de vivir en el de afuera hacia adentro y empezamos a, desde dentro, conectar con ese sueño, con esa ilusión y desde dentro empezar a soñar, a imaginar, a utilizar nuestras facultades intelectuales para a través de la percepción, la razón, la imaginación, la intuición, la memoria y la voluntad, sobre todo, empezar a construir qué es lo que queremos y sobre eso que queremos empezamos a dejar atrás el miedo. No es que, no es que el miedo lo podamos ocultar. El miedo va a estar con nosotros, pero es a pesar del miedo, actuamos en valentía. Y valentía no es no tener miedo. Valentía es actuar a pesar del miedo, pero con un conocimiento, con un saber que cuando damos ese salto de fe, nos van a salir alas. Cuando damos ese salto de fe desde que es algo que nosotros ya venimos imaginando, vibrando, razonando, y intuitivamente escuchando respuestas y ideas en nuestra mente, actuamos sobre esas ideas y vamos aprendiendo. Y entonces desde ese aprendizaje es desde donde vienen nuevos resultados y desde esos nuevos resultados empezamos a seguir actuando de diferente forma. Entonces esa es la combinación que vamos a tener a veces desde nosotros, desde nuestras creencias, pero también a veces de las creencias que culturalmente hemos obtenido. Me encanta, me encanta. A mí me gusta cerrar las sesiones con una palabra y también vamos a, ya que Lucía habló de las facultades mentales, ¿qué les parece si la semana que viene tocamos ese tema? Que estamos hablando del miedo y las facultades mentales. ¿Qué les parece para que las personas nos puedan entender un poco más de lo qué es lo que queremos decir? ¿Qué les parece? Claro que sí, Excelente. fabuloso. Excelente. Bien. Amarilis, y yo quería como, bueno, no es una palabra, sino una idea, tal vez para que las personas puedan entender que
tanto la fe como el miedo nos están pidiendo que creamos en algo que no vemos. A lo que le tenemos miedo no está pasando y además no queremos que pase, ¿verdad? Le tenemos miedo. Lo que sí queremos que suceda, nuestra meta, tampoco la estamos viendo porque no ha sucedido, pero sí queremos. Entonces, si vamos a creer en algo que no vemos, la invitación sería creamos en lo que sí queremos. Y si vamos a dudar de algo, dudemos de nuestros límites, no de nuestra capacidad de alcanzar la meta. Me encanta. Nuestro mentor Bob Proctor decía que sí, no nos da miedo a tomar la decisión que tomemos. Si no nos da miedo, entonces no es una buena decisión, porque tenemos que estar en esa emoción para saber que es una buena decisión. ¿Qué iba a decir, Rosario? Bueno, antes que nada agradecer a todos los que nos escucharon, que estuvieron aquí con nosotros y los que nos van a escuchar diferido. Muchas gracias. Y bueno, pues quiero cerrar nada más reforzando lo que todas hemos venido diciendo, recordar el qué y el por qué. Eso es importantísimo. Y una estrategia que funciona bastante para al menos tal vez minimizar un poquito esa sensación de miedo cuando vamos a cruzar esa barrera a lo desconocido, podríamos decirle así, es visualízate tiempo antes, visualízate pasando esa puerta. Esa puerta me refiero metafóricamente, porque si estás a lo mejor queriendo hacer tu primer en vivo, ¿verdad? Visualízate, vete tú hablando de manera fluida, objetiva, constantemente vete imaginando. ¿Por qué? Porque acuérdate que tu subconsciente es atemporal. Él no sabe si ya pasó, si va a pasar, entonces lo está haciendo, lo estás repitiendo ese momento, que lo estás viviendo varias veces. Entonces, cuando llegue el día de que realmente, por poner un ejemplo, vas a hacer tu en vivo, bueno, ya vas a sentir un poco más de confianza. ¿Por qué? Porque ya te visualizaste, ya ese sentimiento lo estuviste como pasando, entonces ya viste que no pasó nada. Te estás visualizando de manera efectiva, positiva, con resultados favorables. Entonces, eso te va a ayudar a hacer una proyección más eficaz, más puntual. Así que básicamente cerraría yo con eso, con esa estrategia que funciona. Y además, no olviden el qué y el por qué. Eso es importantísimo. No me voy a meter a cruzar nomás, a cruzar las vías del tren porque quiero desafiarme y quiero probar el miedo. No, es simplemente que sea algo que realmente a ti te dé un crecimiento, que te vaya a generar una emoción distinta que te lleve a resultados distintos. Así que muchísimas gracias. Eso sería Gracias. mi cierre. Gracias. Bueno, ahora Maru Gracias, y Rosario. Lucy. Bueno, Gracias. chicas, para cerrar, a mí lo que quiero invitarles, pues hablamos de de las facultades intelectuales que vamos a hablar la semana que viene y una de las cosas que quiero ponerles allá es la perseverancia. O sea, hoy el miedo no me venció. El miedo a la conexión, el miedo a la tecnología. Yo seguí insistiendo, confié el proceso, perseveré y alcancé. Y logramos conectarnos. Excelente. Gracias, Maru. Esa era mi palabra, confiar. Ajá, Lucía, cuéntame. Pues miren, yo lo que les quiero invitar es a saber que también nuestros objetivos, el propósito real o el propósito más allá del objetivo, no es lograr el objetivo, sino ese crecer, ese lograr ser para luego hacer, para luego tener. Y en el ser una persona diferente, pues siempre va a haber el miedo. Entonces, si no estamos experimentando miedo, es porque seguimos siendo la misma persona que ya somos. Y entonces no vamos a hacer nada distinto y no vamos a lograr tener nada distinto. Entonces, por eso es tan importante saber que el miedo es algo bueno, que es un indicador que nos está diciendo vamos avanzando, y desde ese vencerlo a través del valor, de la fe
y del conocimiento de que este salto es lo que nos va a hacer crecer, que es lo que nos va a hacer desarrollarnos, pues saber que vamos a hacer ese potencial del que hablaban a Cristina. Lo que nos frena no es lo que creemos que somos, sino lo que no creemos que somos. Hay mucho potencial dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es a que el miedo lo transformemos en fe y desde esa fe sigamos avanzando. Y gracias por acompañarnos. Amarilis. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que fue súper excelente, espectacular esta conversación. Gracias, Maru, por todo el esfuerzo. Lucía, Rosario, Ana Cristina. Gracias, Entonces chicas, nos vamos a ustedes. ver el próximo lunes para hablar de las facultades mentales y esto cada día se pone mejor. Así que los Así es. esperamos. Muchas Muchas gracias. Hasta gracias, luego. ¿ok? Gracias, Buenas Buenas noches. noches. Buenas Bye. noches. Bye. chicas, no se